La mañana del 22 de mayo de 2025, agentes de la Fiscalía General del Estado de México detuvieron a un niño de 12 años en la colonia Jardines de Morelos, Ecatepec. Llevaba una mochila desgastada, sandalias rotas y una playera con el logo de la América descolorido. En su casa encontraron un cuaderno escolar con 14 nombres escritos con pluma azul. Todos estaban encerrados en círculos. Los 14 habían muerto en menos de 8 meses. El responsable no era un sicario, ni un miembro de célula delictiva, ni un soldado del crimen organizado. Era un niño huérfano que vendía dulces y chicles en los cruceros de Vía Morelos. Su nombre era Emiliano Vargas Ortega. Nadie lo llamaba así. Para todos era simplemente el Mili. Esto es lo que pasó. Emiliano nació en junio de 2012, en el Hospital General de Ecatepec. Su padre, Bernardo Vargas, trabajaba como herrero soldador en un pequeño taller sobre la calle Morelos. Su madre, Patricia Ortega, limpiaba casas en fraccionamientos privados de Tecámac. Ganaba entre 200 y 300 pesos por jornada, dependiendo del tamaño de la casa. La familia rentaba 2 cuartos en una vecindad de bloc, sin acabados en la colonia Ejidos de San Cristóbal. La renta mensual era de 2,800 pesos. Entre Bernardo y Patricia juntaban cerca de 9,000 pesos al mes. Después de gastos fijos, apenas quedaba margen, pero alcanzaba para comer 3 veces al día y mantener a Emiliano en la escuela primaria Niños Héroes. Emiliano era un niño común. Jugaba canicas con los vecinos, veía caricaturas los sábados, ayudaba a su padre barriendo virutas de metal en el taller. Su vida no tenía nada extraordinario. Era solo un niño más en Ecatepec, uno entre miles. En septiembre de 2024, todo cambió. Bernardo comenzó a recibir llamadas. Al principio eran amenazas vagas, después se volvieron específicas. 600 pesos semanales o el taller ardería. Bernardo ignoró las primeras 3 llamadas. En la cuarta le enviaron una foto de Emiliano saliendo de la escuela. Eso lo cambió todo. Patricia propuso denunciar. Bernardo dijo que no servía de nada, que conocía casos donde denunciaban, y los extorsionadores se vengaban más duro. Durante 4 semanas Bernardo pagó. Sacrificó comida, empeñó herramientas, pidió prestado. Cada viernes dejaba un sobre con billetes arrugados en el bote de basura de la esquina. Nadie le daba recibo. Nadie le garantizaba protección. Solo le garantizaban que si no pagaba, algo malo pasaría. El 18 de octubre de 2024, Bernardo no pudo reunir el dinero completo. Solo tenía 400 pesos. Los dejó igual, con una nota. Es lo que hay, la próxima semana completo. La respuesta llegó 2 días después. El 20 de octubre, cerca de las 6 de la tarde, Patricia regresaba de limpiar una casa en Tecámac. Tomó la combi en la terminal y bajó en su parada habitual, a 3 cuadras de la vecindad. 2 hombres en motocicleta la interceptaron. Uno la jaló del cabello, el otro le gritó algo que los testigos no alcanzaron a entender. La subieron a empujones y se fueron. Bernardo recibió una llamada a las 7:40 de la noche. Una voz le dijo: «Tu vieja está con nosotros, 35,000 pesos o la ves en una bolsa». Colgaron. Bernardo no tenía 35,000 pesos, no tenía ni 5,000. Lloró, rogó, buscó ayuda. Sus hermanos juntaron 11,000 pesos en 2 días. Bernardo empeñó todo lo que pudo. Reunió 14,000. No fue suficiente. El 24 de octubre encontraron el cuerpo de Patricia en un lote baldío cerca de la autopista México-Pachuca. Tenía señales de tortura. Las autoridades registraron el caso como feminicidio. Abrieron carpeta de investigación. Nunca hubo detenidos. Bernardo cayó en un abismo del que no pudo salir. Dejó de trabajar. Dejó de comer. Pasaba las noches bebiendo alcohol barato sentado en el piso del taller. Emiliano, con apenas 12 años, lo veía hundirse. Intentó hablarle, abrazarlo, pero Bernardo ya no estaba realmente ahí. El 7 de noviembre de 2024, Bernardo Vargas se disparó en la sien con una pistola calibre .22
que había comprado en el mercado negro. Lo hizo en el mismo taller donde había trabajado durante 15 años. Emiliano escuchó el disparo desde la vecindad. Corrió. Cuando llegó, su padre ya estaba muerto. No gritó, no lloró fuerte. Solo se quedó ahí, de pie, mirando. La tía de Emiliano, Graciela Vargas, llegó una hora después. Organizó todo. Velorio express, entierro en fosa común. No había dinero para más. Emiliano quedó bajo su custodia, pero Graciela tenía 4 hijos propios y un esposo que trabajaba como chofer de Uber, ganando entre 300 y 400 pesos diarios. No había espacio ni recursos para otro niño. A mediados de noviembre, Emiliano comenzó a vender dulces en los cruceros de Ecatepec. Compraba una bolsa de 50 paletas por 45 pesos y las revendía a 2 pesos cada una. Si vendía todo, ganaba 55 pesos. Algunos días no vendía nada. Dormía en un colchón delgado en la sala de la casa de su tía. Comía lo que sobraba. Nadie le preguntaba cómo estaba. Nadie tenía tiempo. Emiliano cambió. Antes era un niño parlanchín que jugaba con los demás. Después se volvió callado, distante. Dejó de ir a la escuela en diciembre. Nadie lo reportó como ausente. El sistema educativo perdió su rastro como pierde el de miles cada año. En enero de 2025, mientras vendía dulces en un crucero de Vía Morelos, Emiliano escuchó una conversación. 2 hombres platicaban recargados en un auto. Hablaban de cobros, de gente que no pagaba, de consecuencias. Uno de ellos mencionó el nombre del padre de Emiliano. El Bernardo S., el del taller, ya se voló los sesos. Ni modo, uno menos. El otro rió. Emiliano estaba a 4 metros vendiendo paletas. No volteó. No reaccionó. Solo escuchó. Memorizó la cara del que había hablado. Memorizó su voz. Durante los siguientes días comenzó a seguirlo discretamente. Anotaba horarios en pedazos de papel que guardaba doblados en su bolsillo. No tenía un plan, solo necesitaba hacer algo con la rabia que le quemaba por dentro. El hombre se llamaba Rodrigo Salazar, el Tapón. Trabajaba como cobrador para un grupo de extorsionadores locales. No eran parte de un cártel grande, solo oportunistas que operaban en colonias olvidadas de Ecatepec. Cobraban a talleres, puestos de tacos, tiendas de abarrotes. La mayoría pagaba. Los que no pagaban sufrían. Patricia Ortega fue parte de ese sufrimiento. Emiliano comenzó a seguirlos. Anotaba horarios, lugares, nombres, rutinas. Lo hacía en silencio, sin método profesional pero con paciencia. Usaba un cuaderno escolar barato de los que venden en papelerías por 10 pesos. Lo guardaba en su mochila. Nadie lo revisó nunca. No buscaba venganza inmediata, no tenía un plan, solo observaba. Tal vez porque observar era lo único que lo mantenía con ganas de seguir. Tal vez porque el dolor no se iba y necesitaba convertirlo en algo distinto, en algo concreto. El 3 de febrero de 2025 identificó al primer nombre, sin nombre completo. Rodrigo Salazar Mendoza, alias El Tapón, encargado de cobros en la zona de Vía Morelos. Vivía en la colonia Jardines de Morelos, cerca del mercado. Llegaba a su taller todos los días entre las 5 y 6 de la tarde. Caminaba solo las últimas 3 cuadras. Emiliano lo siguió durante 2 semanas. Después pasó al siguiente. No había rabia visible, no había arrebatos, solo silencio y método. El 9 de abril de 2025, Emiliano salió de la casa de su tía a las 5 de la mañana. Llevaba su mochila con los dulces que vendería ese día. Caminó hasta una ferretería en la avenida central que abría temprano para los albañiles. Compró un desarmador de cruz, largo, pesado. Costó 42 pesos. Lo envolvió en una bolsa de plástico y lo metió al fondo de su mochila. Esa tarde vendió dulces como siempre. Nadie notó nada diferente. A las 5:30 de la tarde caminó hacia el taller de Rodrigo Salazar. Sabía que llegaba a esa hora. Lo había visto hacerlo durante 2 semanas seguidas. Emiliano se quedó esperando en la esquina, sentado en la banqueta, vendiendo paletas.
Parecía un niño más. Cuando Rodrigo llegó y abrió la puerta de su taller, Emiliano esperó 5 minutos. Después caminó hacia la entrada. La puerta estaba entreabierta. Rodrigo estaba de espaldas, revisando unas piezas. Emiliano entró sin hacer ruido. Lo que pasó duró menos de 2 minutos. Emiliano no habló, no gritó. Usó el desarmador. Rodrigo intentó defenderse, agarró una llave Stilson, alcanzó a golpear a Emiliano en el brazo izquierdo. Pero Emiliano no se detuvo. Siguió atacando hasta que Rodrigo cayó. Después se fue. Caminó 3 cuadras, tiró el desarmador en un canal de aguas negras. Siguió vendiendo dulces. Nadie lo detuvo. Nadie sospechó nada. Era invisible. Rodrigo Salazar murió camino al hospital. Las autoridades registraron el caso como homicidio en investigación. No había testigos claros, no había cámaras en esa calle, no había evidencia contundente. Era un cobrador muerto más en Ecatepec, uno de cientos. Emiliano volvió a la casa de su tía esa noche. Se lavó las manos, comió lo que le dieron, se acostó en su colchón. No lloró, no tembló. Durmió 4 horas. Al día siguiente salió a vender dulces, como siempre. Nadie notó nada porque no había nada que notar. Después de Rodrigo Salazar, algo cambió en Emiliano. No se volvió violento de forma abierta, no cambió su rutina. Seguía siendo el niño callado que vendía dulces en los cruceros y dormía en casa de su tía. Pero ahora tenía un propósito, y ese propósito era metódico. El 15 de abril de 2025 identificó al segundo, Mario Fuentes, alias El Chango, cobrador de la zona del mercado de San Cristóbal. Lo siguió durante 4 días. El 19 de abril lo interceptó en el estacionamiento de un 7. Usó un cuchillo que había comprado en el tianguis por 50 pesos. Esta vez fue más rápido. Mario Fuentes murió en menos de 1 minuto. Emiliano dejó el cuerpo entre 2 autos y se fue caminando. Nadie lo vio. El 24 de abril fue el tercero, Jesús Hernández, el Pitufo, operador de cobranza en la colonia Guadalupe Victoria. Emiliano lo esperó a la salida de una cantina, lo siguió hasta su casa, lo atacó en el callejón antes de llegar a su puerta. Usó el mismo cuchillo. Jesús intentó correr. Emiliano era más pequeño, más débil, pero no dudó. Jesús murió en ese callejón. Las autoridades comenzaron a notar un patrón. 3 extorsionadores muertos en menos de 3 semanas, todos con el mismo perfil. Cobradores de rango bajo, sin protección armada, operando en Ecatepec. No había disparos, no había ejecuciones estilo narco, solo ataques rápidos, silenciosos, con armas blancas. Parecía una purga interna o un ajuste de cuentas entre células. Nadie sospechó de un niño de 12 años. Emiliano siguió. No aceleró, no se volvió imprudente. Mantenía su rutina. Vendía dulces, dormía, comía poco y por las noches salía. La lista en su cuaderno seguía activa. Cada nombre encerrado en un círculo representaba a alguien que había participado directa o indirectamente en la extorsión de su familia. No todos habían matado a su madre, pero todos eran parte del sistema que lo hizo posible. El 2 de mayo, 4.º muerto. Óscar Reyes, el Gordo, cobrador de la zona de Santa María, Chiconautla. El 7 de mayo, 5.º muerto. Luis Alberto Castillo, el Flaco, operador de la Avenida Central. Emiliano los atacó con métodos distintos. Al Gordo lo esperó en un terreno baldío donde solía orinar cuando salía de beber. Al Flaco lo interceptó en un puesto de tacos donde comía todas las noches. Usó el mismo cuchillo. Lo limpiaba después de cada vez. Lo guardaba envuelto en trapos en su mochila. Nadie revisaba la mochila de un niño vendedor de dulces. La prensa local comenzó a hablar de una limpia en Ecatepec. Las autoridades intensificaron patrullajes en las zonas donde habían ocurrido los homicidios, pero buscaban sicarios adultos, camionetas con vidrios polarizados, armas de fuego.
No buscaban a un niño de 12 años con una mochila y una bolsa de paletas. El 12 de mayo, sexto muerto. Fernando Ruiz, el Pelos, cobrador de la colonia Las Américas. El 17 de mayo, séptimo muerto. David Morales, el Chino, operador de la zona del ISSST. El 21 de mayo, octavo muerto. Raúl González, el Rana, cobrador de Vía Morelos. Emiliano no dejaba pistas, no dejaba testigos. Atacaba en lugares oscuros, en horarios donde había poca gente. Aprovechaba que nadie sospechaba de un niño. Después de cada ataque volvía a su rutina. Vendía dulces al día siguiente como si nada hubiera pasado. Pero algo más estaba pasando. Cada vez que Emiliano mataba a uno de esos hombres, dejaba algo. No era intencional al principio, pero después se volvió parte del método. Junto al cuerpo siempre quedaba una paleta. A veces caía de su mochila, a veces la dejaba sin darse cuenta. Después, empezó a dejarla a propósito. Una paleta de caramelo. El dulce que vendía todos los días. El dulce que había estado vendiendo cuando escuchó a esos hombres reírse de la muerte de su padre. La paleta se convirtió en su marca sin que él lo planeara. Las autoridades notaron el patrón, pero no le dieron importancia. Pensaban que era coincidencia. En Ecatepec hay vendedores ambulantes en cada esquina. Una paleta tirada cerca de un cuerpo no significaba nada, o eso creían. El 26 de mayo, noveno muerto. Alberto Sánchez, el Beto, cobrador de la colonia Revolución. Esta vez algo salió diferente. Emiliano lo atacó en un callejón, pero un testigo alcanzó a ver una sombra corriendo. Describió a un chamaco bajito. Llamó a la policía, pero la descripción era vaga. En Ecatepec hay miles de niños bajitos. Emiliano no se detuvo. El 30 de mayo, décimo muerto. Miguel Ángel Torres, el Miki, operador de San Agustín. El 3 de junio, undécimo muerto. Carlos Ramírez, el Carly, cobrador de Jardines de Morelos. La célula de extorsionadores comenzó a entrar en pánico. 11 muertos en menos de 2 meses. Todos eran cobradores de bajo nivel, pero el miedo ya estaba plantado. Algunos dejaron el negocio, otros pidieron protección. Los jefes de la célula no entendían qué estaba pasando. Pensaban en células rivales, en venganzas internas, en cualquier cosa menos en un niño de 12 años. El 8 de junio, duodécimo muerto. Héctor Vargas, el Huesos, operador de la zona de México 86. Emiliano lo atacó a plena luz del día. Esperó a que entrara a un baño público en el mercado. Entró detrás de él, usó el cuchillo. Salió antes de que alguien encontrara el cuerpo. Esta vez dejó la paleta en el lavabo, junto a la sangre. Las autoridades finalmente conectaron los puntos. 12 homicidios, 12 paletas. Empezaron a buscar a un vendedor ambulante. Revisaron a los que trabajaban en las zonas donde habían ocurrido los crímenes. Había cientos. No encontraron nada concreto. Emiliano se volvió más cuidadoso. Cambió de zonas para vender. Ya no trabajaba siempre en los mismos cruceros. Se movía por diferentes colonias, pero seguía cazando. Su lista tenía 14 nombres. Faltaban 2. El 15 de junio, 13º muerto. Francisco Medina, el Paco, cobrador de la colonia Aragón. Emiliano lo atacó en el estacionamiento de su edificio. Lo esperó escondido entre los autos. Cuando Paco llegó, Emiliano salió de las sombras. Todo duró 30 segundos. Dejó una paleta sobre el cofre del auto más cercano. Quedaba uno. El último nombre de la lista, el más importante, Roberto Campos, alias El Patrón. No era un cobrador. Era el coordinador regional de toda la operación de extorsión en la zona norte de Ecatepec. Tenía 38 años. Vivía en una casa de 2 pisos en la colonia CTM. Tenía esposa, 3 hijos, 2 camionetas. A simple vista parecía un comerciante exitoso. Nadie sabía realmente a qué se dedicaba. Roberto Campos había dado la orden de secuestrar a Patricia Ortega. Había decidido que 14,000 pesos no eran suficientes. Había firmado la sentencia de muerte de la madre de Emiliano.
Y después había ordenado que siguieran cobrando en el taller de Bernardo, como si nada hubiera pasado. Emiliano lo había identificado desde febrero. Había escuchado a los cobradores mencionarlo. El patrón dijo que... El patrón quiere que... Sabía que era el jefe. Sabía que era el responsable último. Pero Roberto Campos no era como los demás. No caminaba solo. No tenía rutinas predecibles. Siempre iba acompañado. Emiliano lo siguió durante semanas. Anotó todo. Los lugares que frecuentaba, las horas, las personas que lo acompañaban. Buscaba una oportunidad, una ventana. Tenía que haber un momento donde estuviera vulnerable. El 20 de junio encontró ese momento. Roberto Campos iba a misa todos los domingos a las 7 de la mañana. Iba solo. Su esposa y sus hijos iban a la misa de las 10. Él prefería la primera. Llegaba en su camioneta, se estacionaba en la calle lateral de la iglesia, entraba, se quedaba 40 minutos, salía. Emiliano decidió que ahí sería. El domingo 22 de junio de 2025. El domingo 22 de junio de 2025, Emiliano se levantó a las 5 de la mañana. No había dormido bien. No por miedo, sino por anticipación. Sabía que ese día terminaría todo. Revisó su mochila. El cuchillo envuelto en trapos, 3 paletas, nada más. Se lavó la cara con agua fría, salió de la casa sin hacer ruido. Caminó durante 40 minutos hasta llegar a la iglesia de San Martín de Porres, en la colonia CTM. Llegó a las 6:20 de la mañana. La misa de las 7 apenas empezaba a llenarse. Emiliano se sentó en una banca del fondo, cerca de la salida lateral. Tenía vista directa al estacionamiento. A las 6:55, llegó la camioneta negra de Roberto Campos. Se estacionó en el mismo lugar de siempre, tercera fila, lado derecho. Roberto bajó solo, vestía camisa blanca y pantalón de mezclilla. Caminó hacia la entrada principal. No miró alrededor. Estaba confiado. Emiliano salió de la iglesia y se posicionó junto a la camioneta. Se sentó en el suelo. Sacó sus paletas. Actuó como si estuviera vendiendo. Varios feligreses pasaron junto a él. Algunos le compraron. Nadie sospechó nada. Era solo un niño vendiendo dulces un domingo por la mañana. La misa duró 42 minutos. Cuando terminó, la gente empezó a salir. Emiliano vio a Roberto Campos caminar hacia su camioneta. Venía solo, revisando su celular. Emiliano se paró, dejó su bolsa de paletas en el suelo. Metió la mano en su mochila. Roberto llegó a la camioneta, sacó las llaves, abrió la puerta. En ese momento Emiliano se acercó. «¿Me compra una paleta, señor?» Roberto volteó, lo miró apenas un segundo. «Ahorita no, chamaco». Empezó a subirse. Emiliano sacó el cuchillo y atacó. Roberto intentó bloquear. Era más grande, más fuerte, pero estaba desprevenido. Gritó. Emiliano no se detuvo. Usó toda la fuerza que tenía. Roberto cayó entre la puerta abierta y el asiento. Intentó alcanzar algo debajo del asiento, probablemente un arma, pero Emiliano siguió atacando. Alguien gritó desde la entrada de la iglesia. Una mujer vio todo y empezó a gritar. Emiliano no corrió inmediatamente. Dejó una paleta sobre el tablero de la camioneta. Después corrió. Corrió entre los autos estacionados, cruzó la calle, entró a un callejón. Escuchó gritos detrás de él. Escuchó sirenas a lo lejos. Siguió corriendo. Conocía esas calles, había crecido vendiendo dulces en ellas. Sabía dónde esconderse. Llegó a un lote baldío lleno de basura y escombros. Se metió debajo de unas láminas oxidadas. Esperó. Su corazón latía rápido. Tenía sangre en las manos, en la playera. Respiraba agitado. Pasaron 20 minutos. Escuchó patrullas pasar cerca, voces, radios. Después silencio. Emiliano salió del escondite. Se quitó la playera, manchada. La enterró entre la basura. Tenía otra playera en su mochila. Siempre cargaba una de repuesto. Se la puso. Caminó hacia la avenida central tratando de verse normal. Solo era un niño más caminando un domingo por la mañana. Pero algo había salido mal.
Por primera vez alguien lo había visto claramente. La mujer que gritó lo había visto atacar a Roberto Campos. Lo había visto dejar la paleta. Lo había visto correr. Y esa descripción llegaría a la policía. Roberto Campos no murió inmediatamente. Los paramédicos llegaron a tiempo, lo estabilizaron, lo llevaron al hospital. Tenía heridas graves, pero sobrevivió. Eso cambió todo. Las autoridades finalmente tenían un testigo. La mujer describió a un niño de aproximadamente 12 años, bajito, moreno, con playera del América. Vendía paletas. La atacó con un cuchillo. Dejó una paleta en la camioneta antes de huir. La policía conectó todos los casos. 13 muertos, un herido grave, 14 paletas. El patrón era claro. No era una célula rival, no era una purga interna. Era un niño, un vendedor de paletas. Las autoridades revisaron los registros de vendedores ambulantes en Ecatepec. Había cientos, muchos sin registro. Empezaron a buscar específicamente a niños que vendieran paletas, que trabajaran solos, que operaran en las zonas donde habían ocurrido los homicidios. Emiliano no salió a vender el lunes. Se quedó en casa de su tía. Sentía que algo había cambiado. Por primera vez en meses sintió miedo. No por lo que había hecho, sino por lo que venía. Su tía Graciela lo notó extraño. ¿Por qué no saliste a vender?, le preguntó. Emiliano dijo que no se sentía bien. Ella no insistió. Tenía sus propios problemas. El martes Emiliano volvió a salir, pero cambió de zona. Fue a vender a Nezahualcóyotl, lejos de sus cruceros habituales. Vendió poco. La gente no lo conocía ahí. Regresó temprano a casa. El miércoles las noticias explotaron. Roberto Campos había salido del hospital y dado su declaración. Confirmó que lo había atacado un niño vendedor de paletas. Las autoridades emitieron un boletín. Buscaban a un menor de aproximadamente 12 años, vendedor ambulante de dulces, operando en la zona norte de Ecatepec. Ofrecían recompensa por información. Los otros vendedores ambulantes empezaron a ser interrogados. La policía revisaba mochilas, pedía identificaciones, hacía preguntas. Varios niños vendedores fueron llevados a declarar. Ninguno coincidía con la descripción exacta, pero las autoridades sabían que estaban cerca. Emiliano escuchó las noticias en la televisión de la casa de su tía. Vio su descripción, vio las fotos de los 13 muertos, vio la paleta que se había convertido en evidencia. No sintió arrepentimiento. Sintió que había hecho lo que tenía que hacer, pero también supo que se había acabado el tiempo. El jueves 26 de junio, Emiliano decidió salir una última vez. Necesitaba dinero para darle a su tía. Fue a vender a la colonia Jardines de Morelos, una zona que conocía bien. Se paró en un crucero, vendió algunas paletas. A las 3 de la tarde, 2 patrullas se detuvieron en el crucero. 4 policías bajaron. Uno de ellos llevaba una foto impresa. Empezaron a revisar a los vendedores que había en la zona. Eran 5. 3 adultos, una adolescente y Emiliano. Cuando llegaron con él, uno de los policías lo miró fijamente. ¿Cómo te llamas? Emiliano dijo su nombre. ¿Cuántos años tienes? 12. El policía volteó a ver a su compañero. Compararon la foto con Emiliano. Era él. Acompáñanos, necesitamos hacerte unas preguntas. Emiliano no corrió, no resistió, solo asintió. Sabía que era el final. En la patrulla, camino a la fiscalía, uno de los policías le preguntó: ¿Por qué lo hiciste, chamaco? Emiliano miró por la ventana. No contestó. En la fiscalía revisaron su mochila. Encontraron el cuchillo envuelto en trapos, manchas de sangre que no se habían lavado completamente, el cuaderno con los 14 nombres, todos encerrados en círculos, todos tachados excepto uno: Roberto Campos. Junto al nombre había una nota. No pudo terminar. También encontraron algo más. En la última página del cuaderno, Emiliano había escrito algo. No era una confesión, no era una explicación.
Solo 3 líneas con letra infantil. Por mi mamá Patricia. Por mi papá Bernardo. Por mí. Las autoridades llamaron a un psicólogo. Emiliano fue evaluado durante 3 horas. Respondió preguntas con monosílabos. Sí, no, no sé. Cuando le preguntaron directamente si había matado a esos hombres, dijo: ellos mataron primero. La noticia salió esa misma noche. Un niño de 12 años, huérfano, vendedor de paletas, responsable de 13 homicidios y un intento de homicidio en Ecatepec. Las redes sociales explotaron. Algunos lo llamaron el niño sicario, otros el justiciero de las paletas. Los debates empezaron inmediatamente. ¿Era una víctima o un asesino? ¿Era justicia o venganza? ¿Qué culpa tenía un niño de 12 años en un país donde el Estado no protege a nadie? Las familias de las víctimas empezaron a hablar. Algunas admitieron que sus familiares se dedicaban a la extorsión, pero argumentaron que no merecían morir así. Otras defendieron a sus muertos como si hubieran sido trabajadores honestos. La línea entre víctima y victimario se volvió borrosa. La familia de Patricia Ortega, la madre de Emiliano, emitió un comunicado. Dijeron que no justificaban lo que el niño había hecho, pero entendían el dolor que lo había llevado ahí. Exigieron que se investigara la muerte de Patricia con la misma intensidad con la que se persiguió a Emiliano. Hasta hoy, el caso de Patricia sigue sin resolver. Roberto Campos, desde su cama de hospital, declaró que exigía justicia. Admitió que había trabajado en negocios irregulares, pero negó haber ordenado el secuestro de Patricia. Las autoridades no le creyeron del todo, pero tampoco tenían pruebas contundentes para vincularlo. Semanas después, Roberto salió del hospital y desapareció. Nadie volvió a saber de él oficialmente. Emiliano fue trasladado a un centro de internamiento para menores, en Sinacantepec, Estado de México. Era el mismo sistema que recibe a adolescentes infractores de todo el estado. Enfrentaba cargos por 13 homicidios calificados y un intento de homicidio. La pena máxima para menores en México es de 5 años. Emiliano cumpliría 17 años antes de salir. Durante el traslado, Emiliano pidió algo. Pidió que le dieran una paleta. Los guardias no entendieron, pero le dieron una. Emiliano la desenvolvió, la miró, no se la comió. Solo la sostuvo en su mano durante todo el camino. Cuando llegaron al centro de internamiento, le quitaron todo. La ropa, la mochila, la paleta. Emiliano vio cómo tiraban la paleta a la basura. No dijo nada, solo la vio caer. El niño que vendía dulces para sobrevivir se había convertido en el símbolo de algo más grande. Algo que nadie quería ver, pero que estaba ahí. Un país donde los niños aprenden que la venganza es más efectiva que la justicia, donde la violencia se hereda como un oficio, donde el silencio duele más que los golpes. Emiliano Vargas Ortega tenía 12 años. Había matado a 13 hombres. Había dejado una paleta junto a cada cuerpo, y ahora estaba encerrado, esperando que pasaran los años, sabiendo que afuera todo seguía igual. El Centro de Internamiento para Adolescentes, Dr. Alfonso Quirós Cuarón, está ubicado en Sinacantepec, a las afueras de Toluca. Tiene capacidad para 150 internos. En julio de 2025 albergaba 218. Las condiciones, según informes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, eran deficientes: hacinamiento, falta de personal capacitado, violencia entre internos, programas de rehabilitación inexistentes. Emiliano llegó el 27 de junio de 2025. Tenía 12 años recién cumplidos. Le asignaron una celda compartida con otros 2, menores. Uno estaba por secuestro, tenía 16 años. El otro, por homicidio durante un asalto, tenía 15. Emiliano, con sus 12 años y 1,40 m de estatura, era el más pequeño del módulo. Los primeros días fueron de evaluación. Los otros internos querían saber qué había hecho. La noticia ya había llegado al centro. El niño de las paletas, 13 muertos, 12 años.
Eso generaba una mezcla extraña de respeto y miedo. Algunos lo veían como un fenómeno, otros como una amenaza. Emiliano no buscó aliados. No habló más de lo necesario. Participaba en las actividades obligatorias, clases de primaria, talleres de carpintería, sesiones de terapia grupal. Pero su mirada seguía vacía, como si estuviera físicamente ahí pero mentalmente en otro lugar. En agosto de 2025, 2 meses después de su ingreso, ocurrió el primer incidente. Uno de los internos mayores, de 17 años, alias el Chucky, intentó robarle su comida durante el almuerzo. Era una prueba, una forma de establecer jerarquías. Emiliano no dijo nada, solo dejó que le quitaran el plato. Al día siguiente, durante el recreo en el patio, el Chucky se burló de él frente a otros internos. El niño de las paletas no es tan duro aquí adentro. Los demás rieron. Emiliano no reaccionó, solo lo miró. Esa noche, cuando todos dormían, Emiliano se levantó, tomó un calcetín, metió dentro 2 pilas AA que había sacado de un control remoto del salón de clases. Hizo un nudo. Se acercó a la litera del Chucky. Lo golpeó 3 veces en la cara antes de que pudiera reaccionar. Rápido, preciso, sin hacer ruido. El Chucky cayó de la litera con la nariz sangrando. Intentó gritar. Emiliano le tapó la boca con una mano y con la otra le mostró el calcetín improvisado. «La próxima vez no será en la cara», susurró Emiliano. Su voz era fría, sin emoción. Los guardias encontraron al Chucky en la enfermería a la mañana siguiente. Tenía fractura nasal y 2 dientes rotos. Dijo que se había caído de la litera. Nadie le creyó, pero nadie dijo nada. Las reglas dentro del centro no eran las mismas que afuera. Emiliano fue llamado a la oficina del director. Le preguntaron qué había pasado. Emiliano dijo que no sabía nada, que había dormido toda la noche. No había pruebas. Lo dejaron ir con una advertencia. Después de ese incidente, nadie volvió a molestar a Emiliano. Se convirtió en una presencia solitaria pero respetada, peligrosa. Los otros internos mantenían distancia. Emiliano pasaba los días en silencio, cumpliendo con lo mínimo requerido. Las sesiones de terapia obligatoria continuaron. Una psicóloga llamada Laura Menéndez intentó conectar con él durante meses. Le preguntaba por su familia, por sus sentimientos, por sus planes futuros. Emiliano respondía con monosílabos o con silencios largos. En una sesión de octubre, Laura le preguntó, ¿extrañas vender paletas? Emiliano la miró. Por primera vez en meses mostró algo parecido a una emoción. No extraño vender. Extraño cuando mi papá me compraba una después de ayudarlo en el taller. Era la primera vez que hablaba de su padre sin que se lo preguntaran directamente. Laura anotó en su expediente, presenta trauma complejo no resuelto. Vincula objetos cotidianos, paletas, con recuerdos pretraumáticos. Utiliza mismos objetos como símbolos de venganza. Disociación emocional severa. Riesgo alto de reincidencia si no recibe tratamiento especializado. Pero el centro no tenía recursos para tratamiento especializado. Había un psicólogo para 218 internos. Las sesiones duraban 20 minutos cada 2 semanas. No había terapia de trauma. No había seguimiento personalizado, solo protocolos básicos que nadie cumplía realmente. En noviembre de 2025, Emiliano recibió su primera visita. No fue su tía Graciela, fue un periodista de Televisa que quería hacer un reportaje. Ofreció dinero. La administración del centro aceptó, con la condición de que la entrevista fuera supervisada. Durante 25 minutos, el periodista le hizo preguntas. Emiliano respondió con voz plana, sin mostrar emoción. Cuando le preguntaron si se arrepentía, dijo, «Ellos no se arrepintieron de matar a mi mamá». Cuando le preguntaron si había pensado en las familias de los hombres que mató, dijo, «Yo también tenía familia». Cuando le preguntaron qué haría cuando saliera, dijo, «No sé si voy a salir». La entrevista se transmitió 3 días después.
Los comentarios en redes se multiplicaron exponencialmente. Algunos lo llamaron monstruo, otros lo llamaron víctima del sistema. Políticos usaron su caso para pedir mano dura contra el crimen organizado. Activistas lo usaron para denunciar el abandono estatal hacia las víctimas de extorsión. Nadie preguntó qué pasaba con Emiliano. Todos hablaban de él, pero nadie hablaba con él. En diciembre de 2025, 6 meses después de su detención, Emiliano escribió algo en una hoja de su cuaderno escolar. No fue una carta, no fue un mensaje, solo una lista de nombres, nuevos nombres, no de extorsionadores, sino de niños que había conocido en el centro que le habían contado sus historias. Un chico de 14 años cuyo padre había sido asesinado por negarse a pagar plaza. Una niña de 13 años cuya madre había desaparecido después de denunciar extorsión. Un adolescente de 15 años cuyos hermanos habían sido secuestrados por no pagar derecho de piso. Emiliano anotó sus historias, no porque quisiera hacer algo, solo porque necesitaba recordar que no era el único, que había más niños rotos en un país que no protege a nadie. La hoja fue confiscada durante una revisión de rutina. Las autoridades del centro la reportaron a la fiscalía. Se abrió una investigación por posible planeación de nuevos delitos. Emiliano fue interrogado. Dijo que solo estaba escribiendo historias que le contaban otros internos. No planeaba nada. No había evidencia de lo contrario, pero fue trasladado a un módulo de mayor seguridad. Aislamiento casi total, 20 horas al día en su celda, 4 horas de actividades supervisadas, 0 contacto con otros internos. Enero de 2026. Emiliano cumplió 7 meses encerrado, no había recibido más visitas. Su tía Graciela nunca fue a verlo. Sus primos tampoco, no tenía a nadie afuera. Dentro del centro era solo un número, interno 2947. Pero afuera, algo estaba cambiando. La célula de extorsión que operaba en Ecatepec había colapsado parcialmente, no por acción del Estado, sino por miedo. Después de que 13 de sus cobradores murieran a manos de un niño de 12 años, muchos otros renunciaron. El negocio ya no era seguro. Algunos extorsionadores se mudaron a otras zonas. Otros cambiaron de método, se volvieron más discretos. Pero el impacto de Emiliano fue real. Durante 4 meses, las denuncias de extorsión en la zona norte de Ecatepec bajaron 34%. No duró mucho. En febrero de 2026, nuevas células ocuparon el territorio vacío. El negocio Moseca continuó, solo que con caras diferentes y métodos más cuidadosos. Pero algo más estaba pasando. Algo que las autoridades no habían previsto. En marzo de 2026, un adolescente de 14 años en Nezahualcóyotl mató a 2 extorsionadores que habían asesinado a su hermano mayor. Usó un martillo. Dejó una estampa religiosa junto a cada cuerpo. Cuando lo arrestaron, tenía un cuaderno con nombres. En la primera página había escrito, como el Mili. 2 semanas después, una niña de 13 años en Chimalhuacán envenenó a un cobrador que había quemado el negocio de su padre. Lo hizo con raticida mezclado en un refresco que le vendió en la calle. Cuando la detuvieron, confesó que se había inspirado en la historia de Emiliano. Los medios comenzaron a hablar del efecto Mili. Adolescentes que habían perdido familiares por extorsión y que habían sido abandonados por el sistema estaban actuando. No eran muchos, pero eran suficientes para crear pánico entre los extorsionadores de bajo nivel. Ya no solo tenían que cuidarse de células rivales o de operativos policiales. Ahora tenían que cuidarse de niños huérfanos con sed de venganza. Dentro del centro, Emiliano no sabía nada de esto. No tenía acceso a noticias, no tenía visitas, no tenía contacto con el exterior. Pasaba sus días en aislamiento, cumpliendo con actividades básicas, esperando que pasara el tiempo. En abril de 2026, la psicóloga Laura Menéndez escribió un informe final sobre Emiliano. Concluyó. El menor presenta signos de trauma complejo no tratado, disociación emocional severa y ausencia total de red de apoyo familiar o social. Sin intervención terapéutica especializada,
El riesgo de reincidencia al cumplir su sentencia es del 87%. Se recomienda tratamiento psiquiátrico inmediato y programa de reinserción estructurado. El informe fue archivado. No había presupuesto, no había personal, no había programa. Solo había un niño de 12 años encerrado en una celda, contando los días, sabiendo que cuando saliera en 2030 tendría 17 años, y el mundo afuera seguiría siendo exactamente igual. O peor, porque mientras Emiliano cumplía su condena en silencio, afuera otros niños estaban haciendo listas. Otros niños estaban perdiendo familias. Otros niños estaban aprendiendo que cuando el Estado falla, solo queda la venganza. Y la venganza, como las paletas que Emiliano dejaba junto a sus víctimas, es dulce al principio pero amarga al final. Mayo de 2026. Emiliano cumplió 11 meses en el centro de internamiento Dr. Alfonso Quirós Cuarón. Durante ese tiempo no había recibido visitas familiares, no había mostrado signos de rehabilitación, no había participado voluntariamente en ninguna actividad más allá de lo obligatorio. Solo cumplía, solo esperaba. Pero afuera, en las calles de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y otras municipalidades del Estado de México, algo había cambiado irreversiblemente. El caso de Emiliano Vargas Ortega, el Mili, se había convertido en algo más grande que él mismo. Ya no era solo la historia de un niño huérfano que había matado a 13 extorsionadores. Era un símbolo de lo que pasa cuando el Estado falla tanto que los niños toman justicia en sus propias manos. Entre junio de 2025 y mayo de 2026, las autoridades del Estado de México registraron 18 casos similares. 18 adolescentes entre 11 y 16 años que habían atacado, herido o asesinado a personas vinculadas con extorsión, secuestro o violencia contra sus familias. Todos compartían el mismo patrón: huérfanos o semihuérfanos, sin red de apoyo, trabajadores informales, y todos habían mencionado a Emiliano como inspiración. Algunos dejaban objetos simbólicos junto a sus víctimas. Un niño de 13 años en Ixtapaluca dejaba tortillas quemadas, porque su madre vendía tortillas cuando fue asesinada. Una adolescente de 15 en Texcoco dejaba listones rojos, porque su hermana usaba uno el día que desapareció. Otro en Valle de Chalco dejaba cruces hechas con palillos, porque su padre era carpintero. Cada uno había encontrado su propio símbolo, pero todos reconocían el origen: las paletas de Emiliano. Los medios nacionales comenzaron a cubrir el fenómeno. Lo llamaron la generación de la venganza, los niños justiceros, el efecto dominó de Ecatepec. Programas de noticias debatían si eran víctimas o victimarios. Académicos escribían artículos sobre el colapso del tejido social. Políticos proponían leyes más duras contra menores infractores. Nadie proponía proteger mejor a las familias que eran extorsionadas. En junio de 2026, un año después de la detención de Emiliano, un reportero de Proceso publicó una investigación extensa. Había rastreado los 14 casos originales de Emiliano. De los 13 muertos, 11 tenían antecedentes penales por extorsión, amenazas o lesiones. Todos habían sido denunciados al menos una vez. Ninguno había sido procesado, efectivamente. El reportaje también reveló algo más. Roberto Campos, el patrón, el hombre que Emiliano había intentado matar y que había sobrevivido, había desaparecido del mapa oficial. Su casa estaba abandonada. Su familia se había mudado. Rumores decían que estaba operando en Guerrero bajo otro nombre. Otros decían que estaba muerto, asesinado por una célula rival. Nadie sabía con certeza. Lo que sí era cierto es que después del ataque de Emiliano, Roberto Campos nunca volvió a operar abiertamente en Ecatepec. Dentro del centro de internamiento, Emiliano no sabía nada de esto. Seguía en aislamiento parcial. 20 horas en su celda, 4 horas de actividades supervisadas. Sin televisión, sin internet, sin periódicos. Solo libros viejos de la biblioteca del centro y conversaciones esporádicas con la psicóloga Laura Menéndez. En una sesión de julio de 2026, Laura le preguntó algo diferente. «Emiliano,
Si pudieras volver al día antes de que todo esto pasara, ¿qué harías? Emiliano la miró durante varios segundos. Después dijo, no puedo volver. Mi mamá sigue muerta, mi papá sigue muerto. Volver no cambia eso. ¿Pero harías las cosas diferente? No sé, tal vez. Pero no importa porque no puedo volver. Era la respuesta más larga que había dado en meses. Laura anotó. El menor muestra comprensión de irreversibilidad de eventos traumáticos. No expresa arrepentimiento explícito, pero tampoco glorifica sus acciones. Permanece en estado disociativo protector. En agosto de 2026, Emiliano recibió una carta. No era de su familia, era de una organización de derechos humanos que trabajaba con menores infractores. Querían representarlo legalmente, buscar una reducción de sentencia, argumentar que era víctima de circunstancias excepcionales. Emiliano leyó la carta. La rompió. No quería abogados. No quería que lo defendieran. Solo quería que pasara el tiempo. Septiembre de 2026. 15 meses encerrado. Las autoridades del centro notaron que Emiliano había empezado a dibujar. Nada elaborado, solo trazos simples en las márgenes de sus cuadernos escolares. Dibujaba paletas, docenas de paletas, todas iguales, todas con los mismos colores que las que vendía en las calles. Cuando la psicóloga le preguntó por qué dibujaba eso, Emiliano dijo, «Es lo único que sé hacer bien». ¿Vender paletas? Dibujarlas. No era cierto y ambos lo sabían. Emiliano sabía hacer otra cosa muy bien, pero nadie quería hablar de eso. En octubre de 2026, un investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México publicó un estudio sobre conductas vengativas en menores expuestos a violencia criminal sistemática. El estudio incluía el caso de Emiliano como ejemplo principal. Las conclusiones eran claras. Cuando el Estado falla en proteger a las víctimas, cuando la impunidad es del 95%, cuando las familias quedan abandonadas a su suerte, algunos individuos, incluyendo menores, recurren a la violencia como única forma de justicia percibida. El estudio no justificaba lo que Emiliano había hecho, pero sí explicaba por qué había pasado. La Fiscalía del Estado de México respondió con un comunicado rechazando las conclusiones. Argumentaron que México tenía instituciones funcionales, que los casos de extorsión se investigaban, que no se podía culpar al Estado por las acciones de un menor de edad. Las cifras decían lo contrario. En 2025, el Estado de México registró 2.347 denuncias por extorsión. Solo 91 resultaron en sentencias. Eso es menos del 4% de efectividad. Patricia Ortega, la madre de Emiliano, seguía en ese 96% de casos sin resolver. Noviembre de 2026. 1 año y 5 meses encerrado. Emiliano había crecido 5 centímetros. Pesaba 3 kilos más. Ya no era el niño pequeño que había entrado. Pero seguía teniendo 13 años. Seguía siendo legalmente un menor. La administración del centro evaluó su progreso. No había cometido más incidentes violentos después del altercado con el Chucky. Cumplía con sus actividades. No causaba problemas. En papel, parecía un interno modelo. Pero Laura Menéndez sabía la verdad. En su informe trimestral escribió: el menor ha aprendido a adaptarse al sistema carcelario, no a rehabilitarse. Muestra comportamiento sumiso como estrategia de supervivencia, no como cambio genuino. Sin tratamiento especializado de trauma, el riesgo de reincidencia permanece críticamente alto. El informe fue archivado junto con todos los anteriores. En diciembre de 2026, Emiliano recibió su segunda visita. Esta vez sí fue su tía Graciela. Llegó con uno de sus primos, el más pequeño, de 8 años. Fue una visita de 30 minutos en una sala con otras familias. Graciela no sabía qué decirle. Se disculpó por no haber ido antes. Dijo que había sido difícil, que la gente en el barrio hablaba, que sus hijos tenían miedo. Emiliano solo asintió. No la culpó. No dijo mucho. Cuando quedaban 5 minutos, su primo le preguntó: ¿Cuándo sales, Mili? En 3 años y medio.
¿Y luego vas a volver a vender paletas? Emiliano lo miró. El niño tenía ojos inocentes, curiosos. No sé, dijo Emiliano. Tal vez. Fue la última vez que vio a su familia. Enero de 2027, año nuevo. Emiliano cumplió 14 años en el centro. No hubo celebración, no hubo pastel. Solo otro día más. Llevaba 19 meses encerrado. Le faltaban 41 para cumplir su sentencia completa. Las autoridades proyectaban que saldría en junio de 2030, 2 meses antes de cumplir 18 años. Después pasaría 6 meses en un programa de reinserción obligatorio. Si todo salía bien, estaría completamente libre en enero de 2031. Tendría 18 años. La mitad de su adolescencia la habría pasado encerrado. Pero las proyecciones nunca toman en cuenta la realidad. En febrero de 2027, el Congreso del Estado de México aprobó una reforma al sistema de justicia para adolescentes. Incrementaron las penas máximas de 5 a 7 años para delitos graves cometidos por menores. La reforma aplicaba retroactivamente. Emiliano, que esperaba salir en 2030, ahora saldría en 2032. Tendría 20 años. Su abogado de oficio intentó apelar. El recurso fue rechazado. La ley era la ley. Marzo de 2027. Afuera, en las calles de Ecatepec, apareció un mural. Estaba pintado en una pared de la colonia Ejidos de San Cristóbal, a 2 cuadras de donde había vivido Emiliano. El mural mostraba la silueta de un niño pequeño sosteniendo una paleta gigante. Alrededor había nombres escritos a mano, docenas de nombres. Eran las víctimas de extorsión en esa colonia, personas que habían muerto, desaparecido o sido desplazadas por la violencia. En la parte inferior del mural, una frase: cuando el Estado no protege, los niños aprenden a defenderse. Las autoridades lo borraron a las 2 semanas. Alguien lo pintó de nuevo al mes siguiente. Lo borraron otra vez. Y otra vez alguien lo volvió a pintar. El mural se convirtió en un símbolo. No de glorificación de la violencia, sino de denuncia del abandono estatal. Abril de 2027. Dentro del centro, Emiliano seguía su rutina. Clases, talleres, terapia, celda. Clases, talleres, terapia, celda. Los días eran todos iguales. El tiempo pasaba lento, pero pasaba. En una sesión, Laura Menéndez le preguntó: ¿qué vas a hacer cuando salgas, Emiliano? Por primera vez en meses, Emiliano sonrió. No fue una sonrisa alegre, fue algo más complejo, más oscuro. Voy a vender paletas, dijo. Es lo único que sé hacer. Laura no supo si hablaba en serio o en metáfora. No preguntó más. Mayo de 2027, 2 años después de su detención. Las noticias sobre el efecto Mili habían disminuido. Ya no era tema trending. La sociedad había pasado a la siguiente tragedia, al siguiente escándalo. Pero en las colonias olvidadas del Estado de México, en las vecindades donde nadie tiene nada y todos lo pierden todo, la historia de Emiliano seguía circulando. No como leyenda, de héroe, sino como advertencia. Como recordatorio de que cuando el Estado falla, alguien más toma su lugar. Y ese alguien puede ser un niño de 12 años con una bolsa de paletas y un cuchillo en la mochila. Junio de 2027. Emiliano llevaba 2 años encerrado. Le faltaban 5 más. Había dejado de contar los días. Solo vivía uno a la vez. Despertaba, cumplía con sus actividades, volvía a dormir. Repetía. En su celda, sobre la cama, tenía un dibujo pegado en la pared. Era una paleta. La había dibujado con colores que le dieron en el taller de arte. Roja con blanco, en espiral. Exactamente igual a las que vendía en las calles. Cuando los guardias le preguntaron por qué tenía eso pegado, Emiliano dijo: para no olvidar. ¿Olvidar qué? ¿Quién era antes? Pero ambos sabían que no era cierto. No era para recordar quién era antes. Era para recordar por qué había hecho lo que hizo. Y para recordar que afuera, cuando saliera, el país seguiría siendo exactamente igual. Julio de 2027. Las estadísticas oficiales mostraron algo interesante. Las denuncias de extorsión en la zona norte de Ecatepec
Habían bajado 41% en comparación con 2 años atrás. Las autoridades lo atribuyeron a operativos policiales más efectivos. La verdad era más simple y más oscura. Los extorsionadores habían aprendido a ser más discretos. Ya no mandaban cobradores visibles. Usaban intermediarios, amenazas telefónicas, métodos menos detectables. El negocio seguía, solo que ahora invisible. Y los que sí seguían cobrando en persona vivían con miedo. Miedo no de la policía, sino de los niños. De los huérfanos con listas en cuadernos escolares. Agosto de 2027. Emiliano cumplió 2 años y 2 meses encerrado. Un día, durante el recreo en el patio, un interno nuevo llegó al centro. Tenía 15 años, venía de Nezahualcóyotl, estaba ahí por homicidio. Cuando vio a Emiliano, lo reconoció inmediatamente. Se acercó. «Tú eres el Mili, ¿verdad?» «Emiliano no», respondió. «Yo también lo hice», dijo el chico. «Maté al que mató a mi hermano. Lo hice como tú, con un cuchillo. Dejé algo junto al cuerpo, una foto de mi hermano». Emiliano lo miró. «¿Y? ¿No te da orgullo? Tú empezaste esto. Ahora somos muchos». Emiliano negó con la cabeza. «Yo no empecé nada. Yo solo terminé lo que ellos empezaron conmigo». Se alejó. No quería ser un símbolo. No quería ser una inspiración. Solo quería que pasara el tiempo y que lo dejaran en paz. Pero era tarde para eso. Ya era un símbolo. Y los símbolos no se pueden borrar. Septiembre de 2027. En algún lugar de Ecatepec, en este momento preciso, hay un niño de 11 años trabajando en un puesto de tacos. Su padre fue asesinado hace 3 meses por no pagar extorsión. Su madre desapareció hace 2 semanas. Vive con una tía que apenas puede mantenerlo. El niño no conoce personalmente a Emiliano Vargas Ortega, pero ha escuchado su historia. La escuchó en la calle, la leyó en internet, la vio en las noticias que pasan en la televisión del puesto de tacos. Anoche el niño compró un cuaderno en la papelería. Costó 15 pesos. En la primera página escribió 3 nombres. Los nombres de los hombres que vio amenazar a su padre. Los que cree responsables. Todavía no ha tachado ninguno. Todavía no ha hecho nada. Solo los escribió. Pero está observando. Está aprendiendo horarios. Está viendo rutinas. Y cuando llegue el momento, cuando el dolor ya no quepa más adentro, actuará. Porque eso es lo que pasa en un país donde la impunidad es del 96%. Donde las familias quedan abandonadas. Donde los niños aprenden que la venganza es más efectiva que la justicia. Los niños observan. Los niños aprenden. Los niños actúan. Y cuando lo hacen, siempre, siempre, dejan algo. Un símbolo, un recordatorio, una paleta, una tortilla, un listón, una foto, una cruz. Algo que diga, aquí estuvo alguien que el sistema falló. Alguien que perdió todo. Alguien que decidió que si el Estado no protege, él lo haría. Emiliano Vargas Ortega saldrá del centro de internamiento en 2032. Tendrá 20 años. Habrá pasado 7 años encerrado. 7 años sin terapia real, sin rehabilitación efectiva, sin nada que lo prepare para reintegrarse a una sociedad que nunca lo protegió. Nadie sabe qué hará cuando salga. Nadie sabe si volverá a vender paletas. Nadie sabe si podrá vivir con lo que hizo. Nadie sabe si el país será diferente para entonces. Lo único seguro es que no será el último. Porque mientras haya niños que pierdan a sus familias por violencia, mientras haya extorsión sin castigo, mientras haya un Estado que abandona a sus víctimas, habrá más Emilianos. Más niños vendiendo dulces en las calles, memorizando caras, anotando nombres, esperando el momento. Más símbolos dejados junto a cuerpos. Más preguntas sin respuesta. ¿Era justicia o venganza? ¿Era víctima o victimario? ¿Qué sociedad crea niños que matan? ¿Qué sistema falla tanto que un niño de 12 años se convierte en ejecutor? No hay respuestas fáciles, solo hay hechos. Y los hechos son estos. Emiliano Vargas Ortega mató a 13 hombres cuando tenía 12 años. Dejó una paleta junto a cada cuerpo.
Ahora está encerrado esperando que pasen los años. Y afuera, en las calles de México, otros niños están haciendo listas. Porque esto no termina, nunca termina.